Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Ayromi Castro, quien es especialista en prevención de lavado de activos y director general de cumplimiento del Banco de Reservas de la República Dominicana. Gracias, Ayromi Castro, por acompañarnos en el día de hoy. Para nosotros siempre es un placer, y es un placer estar aquí en casa. Tú sabes que estuvimos mucho tiempo aquí compartiendo todos los lunes. En síntesis. En síntesis, claro que sí. Bien. Y nos sentimos como en casa. Gracias, Ayromi. Te hemos pedido que nos acompañes en este momento porque estamos viendo varias noticias que demandan la explicación correcta y la educación correcta sobre todo esto que tiene que ver, que al final tiene que ver con la prevención del lavado de activos. Pero hay una noticia, y eso es en tu condición de director general de cumplimiento del Banco de Reservas, que vimos que el Banco de Reserva de la República Dominicana fue el primer banco en República Dominicana y creo que a nivel de los primeros en toda el área en obtener una certificación de gestión antisoborno. Mucha gente no sabe lo que esto significa y el impacto que esto tiene. Yo quiero que sé que tú eres parte de este trabajo tan importante, sobre todo, y te lo menciono como dominicano, que sea mi banco de reserva, el banco del país, que logre esto primero, con lo difícil que es dentro de una unidad que se maneja tan separada, pero es parte del Estado. Háblanos de lo que significa y de qué es esta certificación de gestión antisoborno que logró el Banco de Reserva de la República Dominicana. Bien, te voy a contestar con un poco de historia. En agosto del año 2020, el señor presidente de la República designó al señor Samuel Pereira con la responsabilidad de ser el administrador general del Banco de Reserva de la República Dominicana. Nosotros somos parte del equipo del señor Samuel Pereira y con la visión de implementar un plan de fortalecimiento y de desarrollo de una cultura ética corporativa, el señor Samuel Pereira nos instruye a que generemos y ese plan lo apliquemos en el Banco de Reservas y en sus empresas subsidiarias. Producto de esto se genera un diagnóstico que nos da oportunidades que fueron atendidas, fueron aprovechadas, y ahí surge el fortalecimiento de lo que es el código de ética, es decir, una renovación de lo que era el código de ética que estaba establecido en el banco. Las políticas anticorrupción, se crean las primeras políticas anticorrupción del banco, no existía una política anticorrupción. También se rediseña el mandato de la Dirección General de Cumplimiento del banco. El desarrollo de la matriz de riesgo anticorrupción y como consecuencia de esto creamos el barómetro anticorrupción, es decir, en el Banco de Reserva. Para medir. Para medir en función de lo que son los fraudes y una serie de detalles que se dan siempre en todas las entidades financieras, intentos y una serie de cosas, todo eso se va midiendo. Se mide y ahí determinamos también oportunidades y generamos con ellos una matriz DAFO. Tú dices oportunidades, brechas, donde podría darse el espacio para esto. Para eso, exactamente. Entonces, todo lo que estamos haciendo es preparando y fortaleciendo las estructuras del banco cada día para los desafíos. Ahora mismo los grandes desafíos de fraudes en las entidades financieras del mundo y en las grandes organizaciones del mundo es la ciberdelincuencia. Tú sabes que la pandemia nos llevó a un mundo, ¿verdad?, despersonalizado, vamos a decirlo así, y los ciberdelincuentes han aprovechado esto y han generado una serie de nuevos delitos que cada rato pululan y tenemos que estar a la altura de las circunstancias para proteger todas nuestras estructuras, no solamente las financieras, sino también las comerciales. Adicional a esto, también se crea el subcomité de cumplimiento ético y se fortalece la línea de denuncias del banco. Una línea de denuncias que en principio la fortalecimos internamente,
pero ahora lo vamos a abrir, es decir, va a ser para todos los stakeholders, para todas las partes vinculadas del banco, clientes, suplidores, todo. Es decir, vamos a tener una suerte de gran call center, ¿verdad?, para recibir llamadas, recibir denuncias, porque se puede recibir por teléfono, se puede recibir de forma física o por correo electrónico. Todo esto en pos de mejorar la transparencia como un mandato del plan general del señor Pereira a aplicar en el Banco de Reservas. Esta habilitación, la cual usted dice, nosotros somos parte del equipo del señor Pereira y de lo que quería el presidente de la República con todo esto del banco. Pero también yo creo que la gente debe de saber que no solo se trata del equipo del señor Pereira. Cuando vemos en la historia lo que lo conocemos de quién es Jairomi Castro. Jairomi Castro es, podríamos decir todo, hablar de GAFIC, de Fondo Monetario Internacional, de Programa de Prevención del Lavado de Activos, pero yo siempre digo que es de los 3 dominicanos más preparados que tenemos en esta área, en toda esta área, es Jairomi Castro. Yo creo que el Banco de Reserva también debe sentirse muy bien, así como nosotros, de tener dominicanos que tienen esta preparación y estos años aprendiendo y educando y entrenando a los demás, porque tampoco es que sea manejado para él solo en esto. Yo quiero decirle que hacer una parte, sí, que nos sentimos muy bien con esto, porque también hay un trabajo hecho que hay que destacar. Jairomi, cuando se habla de esta certificación antisoborno, el proceso para lograr esto, ¿quién es que certifica el banco? Y luego porque ya vemos que eso no es nada más, una certificación, no. Hay que tener muchas, claro, código de ética, evaluar todo, para lograr este resultado final que hoy se ve como una noticia. Hablan un poquito de, ¿quién certifica quienes participaron para lograr todo esto y el efecto que esto puede tener con relación ahora a mejorar lo que es ya toda la transparencia, sobre todo en el caso del banco? Producto de todo este diagnóstico, la aplicación del plan, no solamente en el banco, sino también en las subsidiarias, todo esto estuvo a cargo de la Gerencia de División de Cumplimiento Ético y Anticorrupción de la entidad. Tenemos esa gerencia, que es la que maneja también la línea de denuncias, y la que es parte del secretariado del subcomité de cumplimiento ético, es decir, es quien maneja operativamente ese subcomité. Producto de esto nos dimos cuenta de que ya estábamos listos para aplicar para la certificación ISO 37001 anticorrupción, antisoborno y anticorrupción. Y es así como hacemos los ajustes de rigor y contratamos, vemos una serie de empresas, ¿verdad? Y analizamos las ofertas que teníamos de una serie de empresas certificadoras en todo el mundo y escogimos a TV North, que es una empresa alemana que tiene sede en las Américas, en México y en Brasil. Y es a través de esta empresa que iniciamos el proceso, de la mano de BDO también internamente, quien nos acompaña en los ajustes de los procesos internos. Es así como se inicia y nos hacen 3 auditorías, es decir, no es una cosa sencilla. Recuerden que esto es una certificación mundial. Y quiero aprovechar para decir lo que es ISO, porque quizá mucha gente no sabe qué es ISO. ISO es International Standardization Organization, hasta rima un poco en inglés, ¿verdad? Y es el organismo internacional de estandarización o normalización. Cualquiera creería que esto fue creado en el 90, cuando se puso muy de moda el ISO 9000 sobre calidad. No, fue creada en el año 1947 en Londres, en la posguerra, y es un organismo no gubernamental y tiene como fin, como propósito, llevar a cabo o desarrollar las estandarizaciones de procesos a nivel mundial, aceptada a nivel mundial también. Es el órgano superior de esto. Es como si fuera GAFI, ¿verdad?, para lo relativo a prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Y así es que ha desarrollado una serie de estandarizaciones, miles de estandarizaciones, que no quiere decir que sean las certificadoras nada más, no solamente eso, sino otro tipo de estándares que se han ido desarrollando y han ido evolucionando a través del tiempo. La 37001 nace en el 2016, producto de todas las necesidades que se van creando y que las realidades nos van dando en la cara. Esta certificación, entonces tenemos que no solamente aplicar lo que teóricamente he citado, sino mostrar la eficiencia de lo que teóricamente hemos establecido. Y es así como esta empresa TV North viene, hace 3 auditorías para verificar que todo esté bien establecido, analiza las estructuras de estos textos, de los procedimientos también, y nos hace también una auditoría de verificación de la aplicación de todos estos estándares que hemos establecido. Determinan si son efectivos y si son efectivos entonces certifican. Eso es lo que hemos logrado con esta certificación. Bueno, yo creo que está bastante claro. Quiero aprovechar en este segmento y felicitar al banco por esto. Y vamos a una pausa. Cuando regresemos, prepárense que vamos a hablar de el único pleito que el señor Castro ha tenido conmigo en televisión ha sido porque yo le digo que él es especialista en lavado de activos. Él dice que no, que es en prevención de lavado de activos. Le vamos a explicar de qué que estamos hablando. Continuamos conversando con el licenciado Aeromi Castro, quien es especialista en prevención de lavado de activos. Prevención de lavado de activos, lavado de activos y control de todo esto. Establezcanos la diferencia. Una cosa es la ley, otra cosa es el que sabe manejar todo esto y otra cosa es el delito, me imagino, que es el lavado de activos. Hablen un poquito y para comenzar enseñándole a la gente de qué es que estamos hablando y de qué tiene que cuidarse en todas las actividades de ahora en adelante. El lavado de activos, como hemos dicho antes aquí por mucho tiempo, es un crimen muy especial porque es un crimen producto de otro crimen. Es decir, se tiene que establecer el origen ilícito de los fondos. Y no solamente de los fondos, sino de los activos. Fíjense que en República Dominicana no es lavado de dinero, sino lavado de activos. Y eso es muy trascendente, es muy abarcador. ¿De qué se deben proteger las personas? De conocer a sus clientes y de verificar que los fondos, que ese cliente o ese socio que está haciendo una transacción con usted, es que esos fondos sean de origen lícito, es decir, que se garantice la licitud de ese dinero. Tratar de no transar en efectivo. Es muy difícil decirlo en una economía como la nuestra, donde el 48% de las transacciones se hacen en efectivo y hay mucha informalidad y producto de esto se transa mucho en efectivo por la naturaleza misma de nuestra economía. Pero hay que tratar de utilizar los medios de pago nominales. Y no lo digo porque trabajo en un banco, porque pensarán, no, este lo que quiere es hacer negocio, porque transen con cheques o con transferencia, que es la modalidad que más es usada ahora mismo. El cheque va cayendo en desuso cada día más y se transa más con transferencias o con la modalidad de carteras electrónicas, ¿verdad? Carteras electrónicas digitales, que tú puedes hacer pagos incluso a través de tu celular con códigos QR aunadas o enlazadas a tu cuenta. Bien. Hay mucha confusión, porque así como usted dice que República Dominicana es un país donde se hacen muchas transacciones en efectivo, hay mucha confusión con el tema lavado de activos, porque originalmente, y le voy a pedir que en esto nos vamos a ir un poquito, independientemente de que ya hayamos hablado de esto en otro programa, claro, para llevar una secuencia y que quien ve este programa logre entender todo esto. Estas leyes nacen con el tema del terrorismo y el tema del narcotráfico.
y la gente entiende lavado de activos. Eso están hablando de delitos, de droga, de terrorismo y todo eso. Y cuando vemos la ley, inclusive nunca voy a olvidar que desde cuando el caso Baninter, que veía las acusaciones, yo veía lavado de activos. Y yo decía, pero que había droga, no, que cogieron un dinero del banco y se está acusando de eso. Y decía, pero es que lavado de activos es muchas cosas. Luego vimos la modificación a la ley, o adecuación, o como se llame, y vemos lo que ustedes le llaman la tipificación de lo que hace el lavado de activos. ¿Cuáles son los tipos de lavado de activos? Y vemos ahí muchísimas cosas. Tan sencillo como usted explicaba de que cualquier cosa que venga de una actividad ilícita es lavado de activos. Y se incluye hasta el delito tributario. Sí. Hablen un poquito de esa transición de lo que era narcotráfico y terrorismo a otro tipo de delitos, delitos que se convierten en delitos precedentes para el lavado de activos. Sí. Mira, primero con el narcotráfico, todo nace con el narcotráfico. La 7202, que es la ley anterior y por la cual condenaron a las personas que estuvieron involucradas en los fraudes financieros. Es decir, sepan que a esas personas no la condenan por la ley 18302, la monetaria y financiera, la condenan por la 7202, que es la ley de lavado. Y el delito precedente en este fue la falsificación de documentos y la asociación de malhechores, que son delitos graves y estaban establecidos en la 7202. Para entonces no estaba establecida lo que es los delitos tributarios, no la falta tributaria, sino delito tributario, no las faltas administrativas tributarias, sino el delito de evadir impuestos a través de la falsificación o adulteración de documentos fiscales. Y otro punto que fue incluido en la nueva ley es los delitos medioambientales. Todo esto para cumplir con los estándares internacionales. O sea, si yo tumbo una mata, ¿puede ser lavado de activos? No necesariamente. Si tú obtienes dinero por eso, si tú obtienes cualquier fondos por violar la ley de medio ambiente, entonces ese dinero es ilícito. Y al tú comprar cualquier bien o transar ese dinero hacia otro ente, ya eso es un proceso de lavado de activos que se da en las tres fases, que es colocación, estratificación y ya cuando el dinero está virtualmente lavado, que es cuando es muy difícil dar con el origen de los fondos. Bien, hay otra parte que yo quiero que la gente, usted explicó en la parte anterior, pero que no queda muy claro, de cuándo se da el lavado de activos. Ejemplo, una actividad ilícita. Usted va al banco, como ahora pasó hace unos días en una ciudad de República Dominicana, y atraca a un banco. Con una pistola usted atraca a un banco. Usted se lleva ese dinero en efectivo y lo pone en el colchón. Lo guarda. Usted no compra nada con ese dinero, no compra un carro, no compra una casa, no hace nada. Cogió dinero de ahí, va al supermercado y se lo come y ya, terminó. No ha comprado nada con ese dinero, más que comida o algo que se perdió. Me agarran al otro día, preso. Es una actividad ilícita, claro, pero yo no he hecho nada con ese dinero. Yo voy preso, mi acusación dirá robo al banco. Voy preso por robo, a mano armada. Sí. ¿Verdad? Ahora, si yo con ese dinero lo pongo en el banco o compro un negocio que genera otra actividad económica, o compro un vehículo y ese vehículo, mételo en Uber, ahí es que se genera el lavado de activos. Ahí se tipifica lo que es el lavado de activos. Si no hay un uso de ese dinero que es obtenido ilícitamente, simplemente eso es dinero ilícito.
producto de un robo. O de narcotráfico, o de impuestos, lo que sea. Si no lo uso, no se da. No se da la tipificación. Tiene que existir, como he dicho antes, las 3 fases, o por lo menos una de las fases: colocación, estratificación e integración. Colocación es cuando tú pones el dinero y empiezas a darle un movimiento al dinero. Es decir, compras algo, lo pones en el banco, haces una inversión, lo que sea. Ahí hay una colocación. Cuando entonces, después de esto, que tú compraste un auto, lo revendes y tomas ese dinero y haces otra transacción, eso es estratificación. Y ya cuando el dinero tú lo has movido varias veces, tienes forma de cómo declararlo, porque ha sido producto de varias transacciones que tú has hecho, que incluso lo has depositado en cuentas, que ya tienes la justificación y ya está entonces integrado el dinero. Esa es la tercera fase que, como he dicho, es muy difícil dar ya con el origen ilícito de los fondos. Bien, hay una parte que no queda clara. Yo creo que la mejor forma de explicarlo es ver un escenario. Licenciado, la ley de lavado de activos, de control para el lavado de activos, 155-17, ¿verdad? Así es. Tiene prescripción. Por ejemplo, si yo fui a ese banco hoy y lo atraqué, y mañana yo traté de depositar ese dinero en un banco o compré una casa, se genera el lavado. ¿Qué tiempo tienen las autoridades para perseguir esa actividad? Los crímenes aquí perimen a los 10 años, supuestamente, ¿verdad? Eso hay mucho que discutir, y yo no soy abogado ni experto en esto. Pero 10 años, y 10 años también las entidades o los sujetos obligados, inclusive las entidades de intermediación financiera, tienen para mantener los registros en archivo de todas sus operaciones. 10 años. Después de 10 años pueden ir destruyendo los documentos que sobrepasen ese periodo. Y no hay como obligar a ninguna entidad a que dé información que esté sobre los 10 años, porque la ley permite que se destruya. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque vimos algunos casos en el que una persona que fue acusada de lavado de activos decía, pero ese caso pasó hace 5 años, eso prescribió. Y decía, y su acusador decía, un momentico, el problema es que él compró con ese dinero un apartamento, y ese apartamento lo alquiló. Y cada día o cada mes que él recibía un alquiler, sí, de ese producto del ilícito que cometió original, activa, sí, el lavado de activos. Él comete todos los meses, cada vez que cobra su alquiler, él comete de nuevo el crimen de lavado de activos. Fíjese, ¿es así? Es así. Y fíjese que no se está poniendo en duda quien pague el alquiler. Quien pague el alquiler lo está haciendo de forma lícita. Vamos a suponer que una persona que lo tenga alquilado. Pero se convierte en ilícito producto del usufructo de algo que fue obtenido de forma ilícita. Él es el que vive ahí, o el que lo tiene alquilado, quizás es un tercero de buena fe. Y está establecido en la ley. Esto le puede traer consecuencias negativas a quien alquila, porque lo llaman, ¿verdad? Lo interrogan y hacen todo esto. Y no es bueno, no es agradable. Pero sí, es ciertamente, ese dinero se activa con cada pago, producto de que es generado por una adquisición ilícita. Y no a los 5 años, no, eso no es verdad, es a los 10 años y se mantiene y se puede probar, porque los documentos tienen que mantenerse por 10 años. No, prescribe a los 10 años y hay discusiones que dicen que no hay prescripción, pero bueno. ¿Por qué se inicia todo este proceso de controles, de transparencia, de manejar todo esto? En búsqueda de más impuestos, en búsqueda de controlar, porque si se pudiera sancionar el crimen original, entonces se crea la figura del lavado de activos como una figura adicional a lo que es el acto ilícito original. ¿Quién crea todo esto? Es un tema internacional de transparencia, son políticas internacionales que los países, autobuses que los países deben de montarse para ir con esto de la globalización y de la transparencia en el mundo, o son iniciativas locales de República Dominicana. Son iniciativas internacionales,
producto de situaciones que van pasando en el mundo. Esto de que dicen que el dominicano pone candado cuando le roban, no son los dominicanos, eso es humano. Eso, el ser humano va aprendiendo con la experiencia y toma previsiones, y los países con buena planificación toman previsiones. Pero fíjate cómo va todo. Todo empieza con la droga, con el narcotráfico. Y Gafi se involucra en esto, haciendo los mandatos de rigor con las primeras 40 recomendaciones. Luego viene el terrorismo e incluye 9 recomendaciones especiales, 8 primero y después una más con la 9. Y en el 2012, producto de la crisis del 2008, se genera una gran reforma dentro de Gafi y simplemente hacen 40 recomendaciones, funden esas 9 recomendaciones especiales en las 40 recomendaciones. Y son los estándares internacionales. Grupo de Acción Financiera Internacional es el organismo superior mundial que dicta las normas de estandarización, así como hizo, vamos a volver. Pero ¿es un organismo de control o es un organismo regulador. Regulador? Regulador, vamos a llamarle regulador. Pero no obligatorio. Es obligatorio porque no te obligan, entre comillas, pero si tú no cumples con eso, entonces no calificas para entrar a mercados. No te aperturan cuentas en los grandes liquidadores. O sea, los países como avalan el Gafi. Claro que sí, todos los países. Y eso son normas internacionales estandarizadas. No, porque a mí me dijeron que el Gafi le pone nota a los países y que aquí hay países que son grises, países que son azules, países que están en rojo. Gris oscurecida, negra y roja. Y es bueno que haya traído esto porque acaban la semana pasada de hacer la reclasificación. Panamá continúa en lista gris. ¿Y de qué colorcito estamos nosotros? Nosotros no estamos en ninguno, nosotros estamos cumpliendo, gracias a Dios. O sea, hay color, el que no tiene colores porque no está. No está. Yo pensaba que el negro es cuando tú estás bien. No. Ahora mismo no hay países en negro. Está en rojo, que es la peor, que está Irán y Corea del Norte. Y en lista gris oscurecida no hay tampoco. Y en lista gris sí, hay alrededor de 8. Panamá continúa en lista gris. Haití está en lista gris. Haití es considerado uno de los países. Son países que no están haciendo lo que tienen que hacer en materia de prevención de lavado de activos. No están aplicando correctamente las 40 recomendaciones. Pero la gran sorpresa, acaban de sacar a Nicaragua de la lista gris. Algo que, bueno, yo realmente tendría que ver el informe, pero Nicaragua acaba de salir de lista gris. Porque usted trabajó para esa organización. Claro, yo fui evaluador de Gafi en 3 países. En Venezuela, que fue una de las grandes experiencias de mi vida, en El Salvador y en Panamá también. Es decir, fui evaluador financiero de estos 3 países. Pero ahí realmente con Nicaragua me llama mucho la atención, un país que tiene sanciones, que ha sancionado bancos de esos países, que hay personas vinculadas al presidente de la República que están en la lista OFAC, hijos del presidente, que manejaban un banco allá, están en la lista OFAC. Es decir, hay una serie de situaciones que me llaman mucho la atención y que ha llamado mucho la atención a muchos expertos. ¿Por qué a Nicaragua lo han sacado de la lista gris? A nivel internacional tenemos el Gafi, que regula todo. En nuestro país tenemos una ley, el marco legal para el control del lavado de activos, la 155-17. Esa ley crea una estructura para manejar el control de esto. Un comité, un consejo, un comité, luego lo que se llama la UAF, la Unidad de Análisis Financiera, y debajo de la UAF entonces están lo que son los sujetos obligados. Donde vamos a hablar ahora, los sujetos obligados, y de ahí entonces comenzamos la segunda parte de esto. Esa estructura, ¿cómo funciona? Comité, UAF, Unidad de Análisis Financiero y los sujetos obligados. Autoridades competentes y sujetos obligados. Es decir, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se amplió, ¿verdad?, con la nueva ley. Es el órgano superior que dicta lo que son las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en todo el país. Y de ahí depende la UAF, Unidad de Análisis Financiero, que es la unidad de inteligencia financiera del país. Solamente puede existir una en el país, y es esta, la que recibe los reportes de transacciones sospechosas, la única que lo puede recibir, la única que lo puede analizar, no puede existir otra, y los reportes de transacciones en efectivo de todos los sujetos obligados. Pero también existen las autoridades competentes.
Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos es autoridad competente para las entidades de intermediación financiera y cambiaria. La Superintendencia de Valores lo es para los puestos de bolsa y fiduciarias que están bajo su supervisión. Lo mismo fiduciarias que están bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos cuando es emitida una fiducia por un banco. Las otras superintendencias, seguros, pensiones, también son autoridades competentes para cada uno de sus sectores. La Dirección General de Impuestos Internos tiene bajo su responsabilidad el espectro más amplio, y es de suponer, es lo lógico, ¿verdad? Porque puede controlar más. Sí, pero también tiene a los casinos, tiene a los dealers, tiene a las compras y ventas. De eso te quería explicar. No cosa... todas las empresas o instituciones son sujetos obligados. Todas. Defínanos sujeto obligado y cuáles son los principales sujetos obligados. Porque el otro día alguien fue a comprar con un extranjero que vino de visita de Estados Unidos a un centro comercial en República Dominicana y le quería comprar un reloj a su esposa con su tarjeta de crédito. Y esa persona le dijeron, por lo que vimos, esa joyería es sujeto obligado. Lo es. Es que las prendas se utilizan para lavar activos. Claro que sí, la prenda porque contienen o expresan un gran valor. Pero un supermercado no es sujeto obligado. No, un supermercado no lo es. ¿Cuáles son los sujetos obligados? Los sujetos obligados, bueno, son muchos, pero vamos a ver. Los sujetos obligados se dividen en sujetos obligados financieros y no financieros. Los financieros son los que están vinculados a la actividad los bancos, los puestos de bolsa, están las cooperativas, las compañías de seguro, las compañías de seguro, todo esto son sujetos obligados financieros. Los no financieros son las conocidas también en el ambiente técnico de la prevención del lavado de activos como actividades y profesiones no financieras designadas, que es donde siempre se expresa un mayor riesgo, porque son las áreas que cuentan con menos supervisión. Ahí están los vehículos. Ahí están los dealers, ahí están las casas de empeño o compra y venta, como se conoce popularmente. Las joyerías, ahí están, ¿quién me falta? La compañía de seguros son los casinos, las bancas de apuestas, las compañías de seguros, claro, y son sujetos obligados financieros. Ok. Bajo la supervisión de la... O sea, hay gente que se hace una póliza de seguro para lavar dinero. Sí, puede ser una tipología. Una tipología que involucre dinero ilícito haciéndose una póliza de seguro de vida o cualquier otro tipo de vehículo de seguro. Puede ser utilizado. Entonces, cada uno tiene que reportarle a una autoridad competente y tiene normas específicas según la naturaleza de cada uno para cumplir, establecidas por esa autoridad competente. Pero los reportes de operaciones sospechosas deben de ser enviados únicamente, como he dicho, a la unidad de análisis financiero y los reportes de transacciones en efectivo. Recuerden que el monto para transar en efectivo es $15,000 o su equivalencia en moneda nacional para generar el informe. Pero la ley estableció una serie de parámetros o topes para algunos negocios en específico, como dealers, que solamente pueden recibir $500,000 por la adquisición de un vehículo. Para mí es una exageración. Los montos establecidos, los montos absolutos establecidos en leyes caen en desuso usted está de acuerdo, rápidamente. usted dice, es bueno que la gente se bancarice, pero el efectivo es una moneda de curso legal y se supone que se debe aceptar en todas partes. De hecho, es un mandato Entonces, legal. En teoría, si yo puedo ir a comprar un carro porque yo me gané 3 millones de pesos, pagué mis impuestos por 3 millones de pesos y sencillamente fui al banco y saqué mis 3 millones de pesos en efectivo, me lo pongo de un lado y mi declaración de impuestos del otro lado, de que pagué los impuestos y que esos 3 millones de pesos son míos. Yo no puedo ir con mis 3 millones de pesos en efectivo a comprar un carro. El dealer no se lo debe aceptar solamente 500, pero existen formas de cómo hacerlo y cerrar la operación. Esa persona puede ir al banco y depositarle en la cuenta del dealer el dinero. El banco le hace la debida diligencia. Y claro, yo pagué mis impuestos. Llena todo, ¿verdad? Y decide si lo reporta o no. Claro, hay un reporte porque es más de $15,000 y habrá un reporte, pero decide si es sospechoso o no. Cuando se creó esto de la ley de los sujetos obligados, eso crea una estructura que en el sector financiero no le dieron mucha importancia. Sí, algunos sectores como las cooperativas y todo eso, que eran pequeños,
que son, ok, yo he sido designado sujeto obligado. Yo soy una persona que estoy obligado a controlar esto y a documentar todo esto para mandarlo a las autoridades. Muy bien, pero eso crea una estructura y tiene un costo. Y había mucha cuestión de que si algunos negocios, una compraventa puede tener que es sujeto obligado, puede tener un oficial de cumplimiento. Debe tener. Ok, un oficial de cumplimiento, díganos lo que es, qué preparación debe tener, si todo sujeto obligado debe tener por ley, sea financiero o no, un oficial de cumplimiento, o puede contratar una empresa que le haga la gestión de la prevención del lavado de activos si es sujeto obligado y no tiene el tamaño para tener. Porque que yo sepa, usted es el oficial de cumplimiento del Banco de Reserva. Así es. O sea, no como departamento, como persona. Usted tiene la cara ahí adentro. Sí, bueno, el director general de cumplimiento es el oficial de cumplimiento. Háblenos de esta persona clave. El oficial de cumplimiento es una figura legal que es el responsable de hacer cumplir la ley 155-17 en el sujeto obligado que lo designe. Todo sujeto obligado tiene la obligación de responsabilizar a alguien para este puesto. Si no tiene un tamaño, entonces la ley permite tercerizar, pero también puede vincular otro puesto con esa función. Por ejemplo, tenemos agentes de cambio que tienen 3 personas, tienen una cajera, una secretaria y el dueño que es quien la gestiona, ¿verdad? Entonces el mismo dueño puede ser el oficial de cumplimiento en este caso. Pero debe entrenarse para eso. No, debe entrenarse, y también debe certificarse. Hay varias certificaciones que deben de ser hechas o logradas por el oficial de cumplimiento, y eso lo exige las normas establecidas por las autoridades competentes. Bien, el otro día estaba viendo y me reía mucho con el caso de un tal Mantequilla que decía que él no podía devolver el dinero porque le habían cerrado las cuentas. Y lo que conocemos un poquito de esto decimos, ay, pero a todo el que le cierran una cuenta, le dicen venga a buscar su dinero. Así a es. usted no le confiscan el dinero. Así es. Que para mí es la diferencia entre la prevención del lavado, la institución, el banco, que es el sujeto obligado, dice, no me están gustando las operaciones de estas personas, pueden ser lavado de activos o pueden ser irregulares. Llama a esa persona, le cierra la cuenta, pero le dice, ven aquí y llévate tu dinero. Sí. Te lo entrego en efectivo, a otro banco. Un cheque de administración. Te damos un cheque para que tú hagas lo que tú quieras hacer con tu dinero. Por eso yo decía, no hay ninguna sanción cuando el banco utiliza la previsión. El banco te puede decir, no me traiga ese dinero en efectivo. El dealer te puede decir, no te puedo recibir el efectivo, vamos a recibírtelo en el banco. Pero en ningún caso lo que hace es sancionarte. Cuando hay una sanción en la ley, porque yo sé que ustedes hacen también reporte de operaciones sospechosas, Así pero es. de una operación que ya se hizo. ¿Por qué yo veo que no hay sanciones en muchos casos, sobre todo cuando es prevención, o cuando es que se ejecutan las sanciones, o es si la ley no tiene sanciones? No, la ley sí tiene sanciones y los reportes de operaciones sospechosas se deben de hacer por transacciones efectuadas o no. Ahí la ley se pone rígida, porque si yo no acepto la transacción, pero para mí era sospechosa, la ley dice que yo lo debo reportar. Es un poco difícil porque, vamos, qué grandes informaciones tú tienes para poder hacer el reporte de operación sospechosa. Hay ciertos vacíos, pero la ley lo establece. Y no hay sanciones en algunos casos porque no se da el delito. Se previene. Y la entidad se previene y la entidad lo registra. Ahora, ¿cuál es el deber de la entidad? Reportarlo como sospechoso, porque ya ha tomado una decisión que en función de su matriz de riesgo establece que, o del apetito de riesgo, que establece que no hago transacciones con esto. Esto es como el de-risking, es decir, la disminución de riesgo, el famoso de-risking que los bancos norteamericanos aplican, que tú tienes una cuenta,
tú no has hecho nada, pero los niveles de riesgo a los que tú me expones son mayores a lo que yo gano contigo, teniéndote como cliente. Entonces te cierro la cuenta y tú dices, ¿pero por qué? Yo no he hecho nada. Dice, no, nosotros no nos interesa. Superas lo que son las expectativas de riesgo nuestros. Aunque tú no hayas hecho nada. Aunque no hayas hecho nada. Entonces te cierran la cuenta y eso te crea una situación difícil. Eso ha pasado aquí en muchísimas ocasiones porque esto, como todo, tiene sus ciclos, ¿verdad? Básicamente en el sector. Yo me enteré de un caso que hay gente que pelean sus casos, sí, y lo discuten solamente por su reputación. Solamente por su reputación. Porque un oficial de cumplimiento asumió que tú eras un riesgo. Un momentico. Tú no puedes asumir eso. Sí, lo único que no puede obligar al banco a aperturarle la cuenta, porque el banco, como todo ente comercial, se reserva el derecho de negociar con quien entienda. Y eso es una prerrogativa de ley. Por eso le cierra la cuenta a Pero quien lo entiende que es reportó. más alto. Sí, y se reporta. Eso es lo que manda la ley. Y ahí se protege. Porque cualquier cosa que venga como consecuencia de la ilicitud que pudo haber sido o haberse cometido, puede vincular a la entidad. Ahora, si lo reportó, ya eso lo libera. Y en los casos, Airomi, que vimos, por ejemplo, de corrupción, viene una procuraduría, señala a un funcionario con un caso de corrupción y el banco dice, ay, mira, acusaron a ese funcionario que es cliente mío hace 40 años, pero él estaba en el gobierno pasado o en este mismo, en el anterior, y lo están acusando de corrupción. El banco puede llamar con la acusación a esa persona y cerrarle su cuenta. Sí, claro que sí. Se hace un análisis de riesgo y como digo, si el riesgo a lo que expone esa persona, a la entidad, es mayor. Aunque no haya sido juzgado, solo acusado. Aunque no haya sido juzgado. Porque hay algo que se debe de proteger y es la reputación de la entidad. Fíjate que el mayor activo que tiene una entidad financiera de cualquier tipo es su reputación, la confianza de las personas y la confianza de sus stakeholders, no solamente de sus clientes, que son parte de los stakeholders, sino también de los suplidores y de la banca internacional. Es muy importante, porque mantener las cuentas internacionales, básicamente en Estados Unidos, que es el gran liquidador mundial, es de suma importancia. El banco que pierda las cuentas en Estados Unidos es un banco que está abocado al cierre. Airomi, hay unos términos que yo quería conversar contigo. Podríamos hablar de establecer lo que es la posibilidad del lavado de activos, de lo que son actividades no bien vistas en un país determinado. Por ejemplo, hay países que permiten la operación con criptomonedas. Otros países no lo permiten, pero no es una actividad ilegal. Hay otra cosa que son operaciones totalmente fraudes, que lo vinculan con el lavado de activos. Por ejemplo, una pirámide, ¿cómo se llama? Un modelo Ponzi de eso, gente que cogen dinero de uno para pagarle a otro. Aunque digan que están invirtiendo en criptomonedas o que tienen un colmado, porque aquí tú puedes hacer un sistema de criptomonedas, está vendiendo panty y brasieles por catálogo, contratando uno al otro y qué sé yo. Cualquier cosa se permite en eso. Mi pregunta viene, y no nos vamos al detalle, porque aunque a la gente le guste el morbo, no nos vayamos a decir, no. Te iba a preguntar, ¿cómo va nuestro país? Sobre todo cuando tenemos una ley que se acaba de modificar en el 17, de adecuar, y uno ve que el mundo, las tecnologías, la globalización, el tema financiero, los bloqueos, todo esto, nosotros estamos acorde con la velocidad que va todo esto para el nivel de transacciones y de transparencia que tenemos, o todavía nosotros tenemos que adecuarnos más a entender que estas son realidades y que una cosa que se podría ver mal hoy, a lo mejor no lo es. Porque yo me río mucho en Estados Unidos, te dicen, no, allá no permitimos las criptomonedas, ni el Bitcoin, pero tú coges tu dinero del banco, lo compras en criptomonedas,
las compras a $10, las vendes a 15, y cuando lo vuelves a llevar a tu banco para volverlo a poner en dólares, te dice el impuesto interno de allá, el IRS, págame mi impuesto de esos 5 que te ganaste y vuelve a poner tu dinero en el banco americano, en dólares. Entonces, ellos no lo tienen como moneda de curso legal, pero permiten y cobran impuestos por esa transacción, y es totalmente legal eso. Países como el nuestro eso todavía no está. ¿Estamos nosotros preparados para lo que viene y tú entiendes que estas transformaciones se van a dar a tiempo? El país no lo está. Porque no tenemos marco legal, por ejemplo, para eso. Dado el vacío legal que existe, el análisis de riesgo que se ha hecho es que es mejor no hacer transacciones con personas que están transando, valga la redundancia, criptomonedas. Y el mismo Banco Central ha sugerido que eso no es una moneda. Estamos hablando como lavado. Exacto, por el riesgo de lavado que existe. Pero esto es muy importante. Porque esas operaciones son poco, a nivel de allá, tú no tienes que dar tu nombre ni nada de eso. Eso depende, y ahí es donde viene el gran reto de las autoridades. Gafi manda en su recomendación 15 a regularizar los criptoactivos, como le llaman ellos. Así lo tienen tipificado, los criptoactivos. Es decir, a todos los países y territorios deben de regularizar o normar lo que son las transacciones con criptoactivos. Hay que regularizar. Gafi manda eso, Gafi no lo manda a prohibir. Entonces, ¿cuál es el gran reto? Ver cómo se desarrolla un sistema de supervisión, de regulación y de supervisión de las criptomonedas. ¿Qué tienen de bueno las criptomonedas? Que en el sistema de blockchain hay rastro, pero ¿qué tienen de malo? El mercado secundario. Y básicamente quienes operan ese mercado secundario. Los grandes problemas de las cripto han venido por quienes son los administradores, que tienen carteras que la administran a personas. O mucha gente dice que eso no lo respalda nadie, pero ese es otro tema. Ese es otro tema y hay un vacío legal. Entonces, las personas que tienen carteras que la manejan directamente a la plataforma de cripto, si han tenido algún problema es cuando ha bajado de precio, y eso es normal, porque tú también lo tienes cuando el mercado de valores baja y esas transacciones pierden valor, ¿verdad? O ese activo pierde valor. El gran reto es supervisar ese sector. Y regularlo. Regularlo y supervisar ese sector. Y para allá vamos, porque eso es una realidad. Yo no le sugiero a nadie que lo haga, ¿verdad? Porque hay un vacío, pero es una realidad. Esto no lo va a parar nadie. Hay una serie de cosas que tú dices, pero que no tienen respaldo. Existen los stablecoins. Pero es una realidad, porque si ya Gafi te lo... Claro, es que el problema, si tú lo prohíbes, vas a generar un mercado negro horrible. Y Gafi lo vio desde un principio. ¿Qué hizo la Superintendencia de Nueva York? Ya hace mucho tiempo, cuando empezó esto, nosotros fuimos allá y tuvimos varios encuentros. Ellos establecieron y le dijeron a los bancos del estado de Nueva York: quien haga posición en criptoactivos tiene que poner la misma cantidad de dinero, tiene que llevar la misma cantidad de dinero como garantía de esa inversión que está haciendo. Es decir, si usted compró $1 millón en criptoactivos, tiene que provisionar $1 millón también. Y con eso tiene que protegían a los ahorrantes de ese banco. Tipo de actividad. Ellos todavía están en eso, les resulta muy caro a una entidad hacerlo, pero en Estados Unidos los criptoactivos han calado mucho, es decir, se han desarrollado mucho, y hay estados ya en donde esto va caminando mucho. Bien. Aromi, muchísimas gracias. Yo creo que para nosotros es un honor poder tenerte aquí, explicarle a la gente todo esto de lo que tiene que ver con la prevención del lavado de activos, y sobre todo felicitarte a ti y al Banco de Reserva de la República Dominicana por lograr esa certificación en antisoborno tan difícil de tener, y como el primer banco dominicano. Y mantener, porque nos evalúan al año, es decir, el año que viene tenemos una evaluación que tenemos que pasar, ¿verdad? Tenemos que satisfacer. En nombre del Banco de Reserva y del señor Samuel Pereira también agradecemos la invitación, y sepan todos que vamos a seguir avanzando y a seguir certificándonos en otras certificadoras más. Bien, muchísimas gracias.
Licenciada Eromi Castro, especialista en prevención de lavado de activos y director general de cumplimiento del Banco de Reservas. Gracias de nuevo por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis.